Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Paredes. Me toca ser profesor de ustedes en esta clase de Ciencias Sociales 2, ¿verdad? En el semestre 2022A del Colegio de Bachilleres. Este video lo estoy haciendo para 4 grupos, ¿verdad? Entonces, pues no voy a poder compartir con ustedes, pues, el horario de cada uno, por ejemplo. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, la segunda semana de clases. Pero bueno, los demás detalles de los que voy a hablar hoy, pues, son básicamente los mismos para todas y todos ustedes. Algunos de ustedes, pues ya me conocen porque me tuvieron de profesor el semestre pasado en Ciencias Sociales 1. La mayoría pues no me conoce, es la primera vez que les toca conmigo, ¿no? Están integrando a mi materia de Ciencias Sociales 2, habiendo tomado pues, la materia de Ciencias Sociales 1 con otros profesores, ¿no? Y pues por lo que he podido ver, pues diferentes profesores tenemos pues diferentes formas de enfocar esta materia, de impartirla, ¿no? Entonces, pues de lo que se trata aquí es en primer lugar, pues de darles un repaso, que es lo que vamos a dedicarnos las primeras semanas, pues de lo que yo impartí en el curso número 1. Esto con el fin, pues, de que todas las alumnas y alumnos, pues, partamos de una misma base, ¿no? Para los temas que ya son lo que corresponde propiamente en el curso 2. Si no hiciéramos el repaso, pues no tendríamos la base necesaria para entender los temas que tenemos que ver en este segundo curso. Mm, a ver, déjenme pensar tantito, a ver qué presentación puedo ocupar, porque estaba viendo reciclar un poquito alguna presentación del semestre pasado, ya que estamos haciendo puro repaso, ¿no? Mientras les voy a platicar un poquito, porque pues ya sé que este modelo de clases que se eligió para este semestre, que se le podría llamar pues modelo híbrido, pues es un poquito, pues podríamos decir que es un poquito como esquizofrénico, ¿no? O sea, van a estar viniendo una semana sí y una semana no al salón. Yo imparto clases en 4 grupos, pero pues en realidad con esto de que los grupos están partidos a la mitad, pues es como si le estuviera dando clases a 8. Eso es lo que me obliga pues de alguna manera, pues hacer estos videos o estas dinámicas que voy a ir pensando cómo las vamos a hacer para las semanas que ustedes se quedan en casa. Entonces, pues, pues sí va a ser un poquito difícil trabajar así, ¿no? Porque pues yo tengo que estar pensando como en 8 frecuencias, ¿no? Esta semana en la que estoy grabando este video, pues me toca conocer a los 4 grupos, pues nada más a las compañeras y compañeros que se apellidan de la A a la L, ¿no? Y la semana que viene, pues voy a ver en los 4 grupos, pues voy a ver a un conjunto de personas completamente diferente, ¿no? En este caso a ustedes, o sea, las y los que se apellidan de la M a la Z, ¿no? Entonces, pues
pues, desde ahorita ya estoy sintiendo pues que me va a costar pues, trabajo estar así, pero pues son las medidas de protección que tenemos que seguir tomando, ¿no? Para contribuir digamos, a erradicar esta cuestión del virus del COVID. Entonces, pues ustedes y yo tendremos que hacer nuestro mejor esfuerzo para llevarlas a cabo. Lo que vamos a hacer, y esto les comentaba a sus compañeros que se apellidan de la A a la L, que son a los que estoy conociendo esta semana en el plantel, pues básicamente la semana que les toque asistir al plantel a ustedes, pues vamos a tener clases normales en el salón, ¿no? Los salones se sienten pues medio vacíos porque así están, ¿no? Están funcionando a la mitad de su capacidad, ¿no? Porque solamente la mitad de los grupos están asistiendo a clases. Pero bueno, entonces la semana que nos toque presencial, pues nos vamos a ver en horarios normales, en, en los salones de clase y vamos a tomar clase normal. Lo que le decía a sus compañeros a los que estoy conociendo en el plantel, va también para ustedes. La semana que nos toque quedarnos en casa, pues no son semanas de vacaciones, ¿no? O sea, todas las semanas que estén ustedes en casa, pues yo voy a grabar, pues, por lo menos una sesión por semana, ¿no? Como estamos haciendo ahorita. A lo mejor se me ocurre de, pues, dejarles videos o dejarles películas o dejarles actividades, ¿no? Lo voy pensando sobre la marcha, pero pues todo lo que les indique yo que tengan que hacer, pues lo van a tener que estar haciendo, ¿no? Independientemente de que estén en su casa y aparentemente yo no los vea o las vea, ¿no? Este, por lo menos si quieren tener éxito en este curso. Yo sé que la forma de trabajar de algunas y algunos profesores el semestre pasado, pues fue así como muy, podríamos decir, suelta, ¿no? De manos sueltas, como se podría decir, ¿no? O sea, ahí les pongo una actividad cada semana o cada 2 semanas y ustedes, alumnas y alumnos, pues háganse bolas, ¿no? Y me la hacen como entiendan y me la entregan y pues yo se las califico, ¿no? Y las personas que estuvieron conmigo, pues el semestre pasado, pues se podrán dar cuenta que no es como muy mi filosofía, ¿no? Mi filosofía, pues ha sido tratar de que ustedes se sientan acompañadas y acompañados a lo largo de todo el semestre, ¿no? Independientemente de que tengamos que, que trabajar en nuestra casa. Entonces, pues así va a ser, ¿no? Y voy a estar al pendiente, pues, de lo que ustedes estén haciendo, aunque ustedes piensen que no. Y aunque ustedes estén en su casa, pues, la mitad del tiempo. Entonces, pues sí va a ser muy importante, pues, para que esto funcione, pues, que ustedes sean responsables y proactivos, ¿no? Que tomen la iniciativa de estar consultando su correo electrónico a diario, que vayan checando constantemente el Classroom de esta materia, ¿no? Porque si la empiezan a dejar así como sueltan la materia, pues sinceramente no les va a ir bien, ¿no? Y a mí no me gusta, pues, estar reprobando alumnos, pero el semestre pasado, pues sí, no tuve de otra que reprobar, que mandar a exámenes de recuperación, pues, a varias compañeras y compañeros, ¿no? Porque, pues, sinceramente no, de plano no trabajaron o no trabajaron lo suficiente en el semestre, ¿no? Entonces, pues aquí en este semestre va a ser igual. Entonces, yo, pues, los voy a tratar como adultas y adultos, pues, desde el principio hasta el final y en todo, ¿no? Entonces, les voy a hacer responsables, pues de su rendimiento y de su aprovechamiento durante el semestre
aunque pues nos vamos a ver pues relativamente poco, ¿no? Porque pues realmente nada más va a ser la mitad del tiempo del semestre que ustedes van a poder estar conmigo en un salón y vamos a interactuar cara a cara. Y no me gusta esto sinceramente, esto de estarle hablando así a una computadora, pues sabiendo que no teniendo otras personas, pues ni siquiera viéndome de manera virtual en este momento, pues dista mucho de ser mi ideal de cómo impartir una clase, ¿no? Pero dado que tenemos que trabajar con este modelo híbrido, pues no se me ocurrió otra cosa que estar grabando digamos, clases, por así decirlo, clases o sesiones virtuales y hacer que ustedes, pues las vean, pero no en tiempo real, ¿no? Sino que las tiene que ver, pues, cada uno en su casa en el tiempo que le sea posible, ¿no? Digo que no me gusta, pues, porque no tenemos, pues, la misma facilidad que hubo el semestre pasado. Finalmente, pues, estábamos trabajando con camarita, ¿no? O sea, yo en mi casa y los alumnos, pues, cada uno en la suya, pero, pues, era en tiempo real, entonces, pues los alumnos me podían interrumpir, me podían hacer preguntas, y siento que fue enriquecedor trabajar así, aunque pues hubo las dificultades de que pues no nos estábamos viendo las caras, ¿no? En este caso, pues yo voy a tener que hablar, casi así como hablarle como al vacío, ¿no? De alguna manera, o así es como se siente estando aquí. Y pues voy a tener que confiar en que ustedes están poniendo atención y entendiendo pues lo mejor que pueden, ¿no? No espero que sea lo mismo, insisto, que una clase, que estuviéramos aquí todos en sesión virtual, pues escuchando simultáneamente, ¿no? Pero bueno, insisto, pues es lo mejor que podemos hacer en este momento. Me estoy acordando de todavía hace cuando empezó la pandemia, pues justo yo estaba terminando mis estudios de doctorado en sociología. Y me tocó el último semestre, pues ser asistente de un profesor en su clase, una clase pues más o menos de temas muy parecidos a los que vamos a ver en esta. Y pues de la noche a la mañana le dijeron, pues tienes que adaptarte a enseñar en línea, ¿no? El semestre lo habíamos empezado en forma presencial, pero pues nos agarró la pandemia a medio semestre. Entonces, el profesor se puso así como yo, para a grabar clases y a compartirlas con los alumnos, para que cada quien pues la viera en su casa. Fue una necesidad, supongo, porque en aquella clase, les voy a decir un número que a lo mejor va a costar trabajo que me crean, pero así se acostumbra muchas veces en las universidades de Estados Unidos. Pues la clase era un profesor para 400 alumnos, ¿no? No 40 y tantos por grupo como tengo yo ahorita. Entonces, pues tener a 400 personas en una sesión virtual al mismo tiempo, pues por cuestiones de conectividad hubiera sido bastante difícil, ¿no? Porque pues empiezan a saturarse el ancho de banda de las conexiones y, y puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, por eso el profesor, pues, se puso a dar las clases así como ahorita, ¿no? Las grabo, las subo a un sistema similar a Classroom que había en aquella escuela en aquel entonces, ¿no? Y pues prácticamente que cada quien la vea en su casa, ¿no? Por separado. Pero les cuento pues, esta anécdota porque se me quedó muy grabado. Aquel profesor, pues, sí tenía cierta facilidad para la docencia en vivo, ¿no? No era malo para explicar. Pero cuando le tocó esto de estar hablando frente a la cámara sin tener personas escuchándolo en tiempo real,
pues sí recuerdo la primera vez que lo hizo, dijo, ay, es que la verdad me cuesta mucho trabajo dar la clase así, ¿no? Porque pues es muy distinto querer interactuar pues con una máquina que querer interactuar con un grupo de personas, ¿no? Y no a cualquier persona se le da lo primero, ¿no? Entonces, les estoy hablando de alguien pues que ya había tenido pues un montón de años de experiencia dando clases, ¿no? Entonces, no era ningún novato, ¿no? Entonces, todo esto se los menciono pues para que pues ustedes comprendan. Los adolescentes, como la mayoría de ustedes, pues a veces pueden ser muy impacientes con la gente en general, ¿no? Y si tenemos el enorme defecto de ser sus maestros, pues más, ¿no? Pero pues si me llego a trabar o me llego a hacer bolas, pues traten de comprender que pues para mí también esto de estarle hablando a una cámara que me está grabando, pues no es algo tan fácil como se pudiera parecer visto desde fuera, ¿no? Entonces, pues ojalá no les resulte a ustedes demasiado difícil, pues acomodarse a esta forma de estudiar, ¿no? Bueno, perdón, vamos a entrar en materia un poquito. Les decía que esta es la materia de Ciencias Sociales 2. Como es repaso, pues estoy reciclando pues diapositivas que usé en la primera materia, ¿no? Entonces, si por ahí se va algo que no toca en esta clase, pues una disculpa, ¿no? De antemano. Voy a compartir mi pantalla. Esperen un momentito, porque esto de compartir la pantalla, pues cuesta trabajo, ¿no? Supuestamente con esto de que hice, ya están ustedes, pues mirando mi pantalla, ¿no? Viendo lo mismo que yo, pues. Entonces, de horarios y estas cosas, pues vamos a hablar ya que nos estemos viendo en presencial, para no confundirnos. Voy a tratar de dar un poquito pues, básicamente de contexto cuáles son los temas que vamos a hablar aquí, ¿no? Déjenme un poquito. Estoy viendo, estoy viendo que en particular, quién sabe por qué, una diapositiva que según yo tenía que estar aquí. Ya vi, perdón, voy a abrir la que se supone que tocaba ahora, ¿no? Estoy volviendo mis diapositivas del semestre pasado. Bueno, las ciencias sociales, ¿no? ¿Eso con qué se come, profesor? ¿Cómo se relaciona con las otras ciencias, ¿no? O con las otras materias que llevamos nosotros. Bueno, les cuento. Así, nada más, tratando de hacer el repaso, pues lo más rápido que se pueda, pero también, pues más o menos didáctico, ¿no? Como yo veo los campos de conocimiento, y yo creo que como los ven la mayoría de las personas, el conocimiento humano, pues se pueden dividir en tres, ¿no? Tres grandes campos. Por un lado, está este recuadro verde que ven ustedes hasta la izquierda, las ciencias duras, ¿no? Que se les dice así comúnmente. O también pues se les conoce como ciencias naturales, ciencias exactas, en fin. Son ciencias que se ocupan pues de estudiar los fenómenos naturales, ¿no?
Entonces, pues ahí se cuentan pues estas materias que a ustedes pues les dan así como mucho pavor, ¿no? En la escuela, como física, la química, la biología, las matemáticas, etcétera, ¿no? Repito, la mayoría de estas pues se dedican al estudio de los fenómenos naturales. Las matemáticas pues no se ocupan solamente para estudiar la naturaleza, se ocupan para estudiar las sociedades, se ocupan para muchas cosas también, ¿no? Pero se les agrupa con las ciencias duras a las matemáticas pues porque pues son ciencias donde es muy fácil demostrar que lo que se dice es cierto. Las matemáticas nos dicen que 2 más 2 son 4 y eso es muy fácil pues de probar, ¿no? Entonces, las disciplinas que tienen que ver con los seres humanos, o sea, las que no son ciencias duras, pues no, por lo regular se distinguen de las ciencias naturales, pues porque ahí probar que lo que se dice es cierto, pues es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, por eso las matemáticas pues se agrupan en las ciencias duras, porque las ciencias que estudian la naturaleza, pues finalmente, pues han tenido mayor éxito en demostrar que lo que dicen, pues es cierto, ¿no? Lo que dicen sobre el mundo. Las ciencias sociales y las humanidades, pues tienen la desventaja de que, pues en ellas, pues siempre acaba de alguna manera involucrándose la opinión, ¿no? De las personas en mayor o menor grado. Entonces, no han alcanzado, por ejemplo, las ciencias sociales, aunque aspiran a ser tan, tan exactas y tan ciertas, por así decirlo, como las ciencias naturales, pues las ciencias sociales todavía no han alcanzado la misma capacidad, pues, de decir cosas eh, con las que la mayoría de la gente pueda estar de acuerdo, ¿no? Entonces las matemáticas, pues se nos van con las ciencias, pues que ya han convencido a la gente de que son muy objetivas y muy rigurosas, ¿no? Con las ciencias duras. En segundo lugar, pues vienen estas aquí de en medio, ¿no? Las ciencias sociales. Básicamente las ciencias sociales pues son un conjunto de disciplinas pues que a lo que se dedican es a estudiar pues como se dice al hombre, ¿no? A las sociedades que son finalmente conjuntos de seres humanos y humanas, ¿sí? Aquí no hay sexismo, ¿no? Ni machismo. Entonces, a las mujeres y a los hombres en su conjunto, ¿no? Entonces las ciencias sociales, pues lo que se supone que quieren hacer es llegar a ser tan, digamos, tan rigurosas y tan objetivas, ¿sí? Y lograr ser tener tanta credibilidad entre las personas como las ciencias duras, ¿no? No quiere decir que necesariamente lo hayan logrado, pero las ciencias sociales pues se esfuerzan por seguir un método científico para conocer a los seres humanos, ¿no? No nos vamos a meter mucho en esto de por qué se cree que las ciencias duras son más científicas que las ciencias sociales, pero pues por el momento lo que les puedo decir es que estudiar a los seres humanos y decir cosas, digamos, objetivas sobre los que toda la gente pueda estar de acuerdo, sobre las sociedades humanas, pues es más difícil que en el caso de las ciencias duras o que en las ciencias naturales, ¿no? Entonces las personas que hacemos ciencias sociales, pues nos enfrentamos pues a retos más grandes a la hora de que nos vean como científicos, ¿no? A pesar de que la mayoría pues hacemos un esfuerzo muy grande para tratar de ser objetivos, ¿no? Objetivas. Entonces, en esta categoría las ciencias sociales pues entran un conjunto de disciplinas que ustedes a lo mejor escucharon nombrar de pasadita nada más, por lo que he podido ver de cómo la enseñan otros maestros en el semestre anterior, ¿no? Entonces, pasadita les dijeron que las ciencias sociales son la sociología, la ciencia política, la economía, el derecho, la antropología social y varias otras, ¿no? Entonces, cada una de estas se supone que abarca una parte de lo que es
de conocer lo que es la vida en sociedad, ¿no? Porque las sociedades pues son algo pues sumamente complejo. Entonces, no puede haber una sola ciencia que estudie las sociedades, sino que pues lo que hemos encontrado en el transcurso de la historia de la humanidad es que realmente necesita pues saber varias, ¿no? Para tener un conocimiento supuestamente más completo sobre las sociedades humanas. Luego viene pues un tercer campo de conocimiento, ¿no? Y ustedes les dan, o les han dado, estoy hablando de la primaria, la secundaria, o les están dando ahorita, o les van a dar más adelante también, pues algunas de estas materias. Entonces los nombres pues les van a sonar, ¿no? Las humanidades, pues son otro tipo de disciplinas diferentes a las ciencias duras y a las ciencias sociales. Aunque comparten con las ciencias sociales pues el interés en las personas, el interés en las ciencias humanas, en los seres humanos, perdón, pues las humanidades se distinguen de las ciencias sociales, pues porque las humanidades no se esfuerzan tanto en ser científicas, ¿no? Las humanidades pues son finalmente conocimientos o saberes donde entra mucho como la opinión personal de la persona que las está practicando, ¿no? Y de esto pues se habrán dado cuenta un poquito con su clase, por ejemplo, de filosofía o su clase de lenguaje que llevaron el semestre pasado, ¿no? Este, pues sus profesores, pues a fin de cuentas, y no lo digo por menospreciarles, ni mucho menos, o sea, yo siento pues mucho respeto por las humanidades, en particular por la filosofía y por la historia, pero pues la realidad es que en ellas están pensadas pues como para tratar de entender a los seres humanos, pero permiten más, por su forma de proceder, por su forma de trabajar, pues permitan más, repito, que entre en juego pues la opinión, ¿no? No se esfuerzan tanto en ser rigurosas y objetivas como por ejemplo las ciencias sociales o las ciencias de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues en esto de las humanidades, pues entran estas otras disciplinas como la filosofía, como la historia, como las letras, ¿no? O lo que les dicen aquí en el bachiller es el estudio del lenguaje, ¿no? Entonces, pues son áreas en donde, donde, repito, entra mucho la opinión del investigador, ¿no? Finalmente, para lo que se dice en estos campos de conocimiento. Esto no quiere decir que no valga la pena, repito, ni estudiar filosofía ni estudiar historia, ¿no? Pero pues sí hay que tener claro que estas disciplinas pues no son lo mismo que las ciencias sociales, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere meter en el costal de las ciencias sociales pues la filosofía o la literatura, ¿no? Y pues no, o sea, realmente no. No lo son, ¿no? Y eso lo dicen pues tanto las personas que hacen humanidades como las personas que hacen ciencias sociales, ¿no? O sea, entre nosotros pues pintamos nuestra raya muy bien, pero los estudiantes como ustedes pues y el público en general pues a veces como que no entienden muy bien que hay una diferencia entre los dos campos, ¿no? Este, hay varias cosas que se pueden decir aquí o inquietudes, ¿no? Por ejemplo, me están repitiendo mucho sus compañeros que ya empezaron a tomar clases presenciales conmigo, que si la ética es una ciencia social. La ética, pues realmente es una rama de la filosofía, o sea, no es una ciencia social. No sé por qué ustedes llegan a bachilleres con esa idea de que la ética es en las ciencias sociales. Y no es mala onda con sus profes de filosofía, pero si no les han dejado claro que la ética es una rama de la filosofía, pues sinceramente no sé qué les están diciendo, porque esa es una cuestión así como yo siento que a este nivel de bachillerato, pues ya es una cuestión así como de cajón que hay que saber, ¿no? O sea, la filosofía pues tiene varias ramas, como la metafísica, la epistemología, la estética, la lógica, la ética, ¿no? La ética es una de las ramas de la filosofía, ¿no? Pero por favor no me estén
pensando ni diciendo en clase que la ética es parte de las ciencias sociales porque no es. O sea, si quieren estudiar ustedes cuestiones éticas, pues tienen que irse con sus profesores de filosofía, ¿no? Este, otra pregunta, y esta pues sí me parece un poco más justificada. Muchos alumnos me dicen en clase que por qué pongo la historia en las humanidades. Si la historia, les han dicho muchas personas que es parte de las ciencias sociales, ¿no? Y no es que estén equivocados del todo, pero hay que conocer pues las cosas pues como completas, ¿no? Para poder entenderlas. Este, la historia en particular, ¿sí? Si ustedes se fijan, en prácticamente todas las universidades, la carrera de historia no se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales. Y en la UNAM no está, la carrera de historia no está en la Facultad de Ciencias Sociales. La carrera de historia está en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Donde se imparten carreras que tienen que ver con las humanidades, ¿sí? ¿Por qué será esto, no? Si toda la vida me han dicho que la historia es una ciencia social y hasta en el bachilleres, en el plan de estudios, juntan la historia con las ciencias sociales. Ahí les va a ver si me entienden. La historia es una disciplina que está como con un pie en las ciencias sociales, con un pie en las humanidades, ¿no? Yo se las puse en las humanidades porque, repito, normalmente la costumbre, pues es decir que la historia, pues es una de las humanidades. Entonces, para no hacerles bolas, pues así lo puse, ¿no? Pero la historia, pues es una disciplina, pues que está de alguna manera como entre las dos, como en los dos campos, ¿no? La historia, como se las han enseñado a ustedes, me imagino desde la primaria, ¿no? Pues tiene una parte que pues sí tiene que ver, pues sí tiene mucho que ver con, o se parece mucho a las ciencias sociales, ¿no? Porque pues es básicamente estudiar e investigar, pues datos, hechos, cosas así, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana pues se inició el 20 de noviembre de 1910 con el levantamiento de Francisco y Madero, ¿no? Pues eso es un hecho, ¿no? Y eso pues no se puede por lo regular discutir, ¿no? Entonces, pues la historia pues sí tiene ese lado, pues que se comporta como una ciencia, ¿no? Porque tiene que ver con los hechos. Pero la historia, y esto pues ustedes no lo han visto tanto todavía porque pues no han estudiado historia a un nivel, digamos, universitario, ¿no? Superior, pues la forma de trabajar de los historiadores muchas veces pues también es dar opiniones personales sobre los hechos históricos, ¿no? Entra mucho en juego pues como la visión subjetiva de la persona que lo está practicando a la hora de hacer historia. Entonces, por esa razón, el otro pie de la historia pues está colocado en las humanidades, ¿no? Porque el historiador profesional pues muchas veces da su opinión personal sobre los hechos históricos también. O sea, esa otra parte de la historia que, repito, ustedes pues no han tenido oportunidad pues de ver mucho todavía, ¿no? Porque pues no se les ha dado a leer pues realmente el trabajo de historiadores profesionales, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en que la historia, no nos vamos a pelear que si la historia es una ciencia social o si es una de las humanidades en esta clase, ¿no? O sea, si ustedes quieren decir que es una ciencia social, pues chido, ¿no? O sea, no tengo bronca, ¿no? Pero también pues consideren que pues en parte la historia también es una de las humanidades. Bueno, pues ya aclaramos que por lo menos, y esto nos va a servir mucho a lo largo del curso, si no piensen que nada más es un rollo para aburrirles,
pues ubicar a las ciencias sociales, pues dónde están como dentro de todo esto que es el conocimiento humano, ¿no? Ustedes pues han escuchado hablar pues bastante de estas ciencias duras y algo pues de estas cuestiones humanísticas, ¿no? A ustedes pues les están dando historia y español pues desde la primaria, y ya les empezaron a dar filosofía también aquí en el bachillerato, ¿no? Pero esto de las otras ciencias sociales, estos otros nombres, pues estoy seguro que la gran mayoría de ustedes pues no los han escuchado pues casi nunca, ¿no? A lo mejor del derecho, sí, o de la economía, a veces, ¿no? Pero las otras ciencias, pues para ustedes pues son como territorio virgen, ¿no? O sea, están encontrándose por primera vez con ellas aquí en el bachillerato. Por eso, pues les estoy tirando pues todo este rollo, ¿no? Porque pues alguien, sinceramente, si no se los explico yo ahorita, pues nadie más lo va a hacer, ¿no? Por lo menos en su primer año de bachillerato, ¿no? Sus profesores de las otras materias, sinceramente, pues no creo que les estén hablando pues de las ciencias sociales, ni de la diferencia que tienen con las ciencias duras o con las humanidades, ¿no? Ese paquete por lo regular nos lo dejan a los profesores sociales, ¿sí? Entonces, pues ni modo, ahora sí que a mí me tocó tirarles este choro, ¿no? Por eso lo estoy haciendo. Vamos a entrar ahorita un poquito a hablar pues de lo que son las ciencias sociales, las distintas ciencias sociales, pues así como muy rapidito, ¿no? No es un curso donde yo les vaya a impartir todas las ciencias sociales, ¿no? Que a veces parece que los profesores pues de otras materias pues les quieren dar todas las ciencias sociales juntas, y eso no es por criticar a otros profes, pero pues eso sería pues tan poco productivo como quererles dar en una sola materia pues todas las ciencias acá en la naturaleza, ¿no? Imagínense, si un solo maestro fuera el que les estuviera dando en 3 horas a la semana, todo junto, física, química, biología, matemáticas, pues se volverían locos, ¿no? Y con las ciencias sociales pues pasaría lo mismo, ¿no? O sea, realmente lo preferible es que así como hay una materia de física y una de matemáticas y una de biología y así, pues también que ustedes llevaran una materia de sociología y una materia de economía y una materia de derecho y una materia de ciencia política, ¿no? Pero bueno, no está el plan de estudios así. A las ciencias sociales pues se les trata como si fueran menos importantes, ¿no? Sinceramente. Y por eso pues solamente nos dan una sola materia, supuestamente para que se hagan ustedes una idea de cómo trabajan todas ellas, ¿no? Pues yo trato de ser más, digamos, pues más, no sé si la palabra es sincero con ustedes, y decirles, pues realmente lo que yo les voy a dar pues es una sola de ellas, ¿no? Vamos a hacer de un curso de sociología, porque repito, si me pongo a querer enseñarles todas las ciencias sociales, aparte de que no soy especialista en todas, entonces no les voy a poder hablar de derecho o de antropología, pues tan bien como les hablaría de sociología, sinceramente. Pues aparte, si acabo queriéndoles enseñar todas, pues voy a acabar sin enseñarles ninguna, ¿no? O sea, sinceramente. Entonces, yo mejor les digo, ¿no? Y realmente creo que en el sistema de bachilleres esto es más o menos aceptado, ¿no? Que pues realmente en lo que nos vamos a centrar pues es en la sociología. Ya ustedes pues tendrán chance de tomar otras clases en sus siguientes semestres de bachillerato, cuando entren a la universidad, ¿no? Les van a tocar profesores que van a venir de la economía, del derecho, a lo mejor en algunos casos de la ciencia política, de la antropología, de la psicología, y ellos y ellas les van a impartir su visión de las ciencias sociales, que es muy distinta que la que tiene la sociología, ¿no? Y eso va a ser muy enriquecedor. No digo yo que la disciplina social que yo estudié pues sea la única, ni
ni superior a las demás, ¿no? O sea, yo soy de la idea que nos beneficia, nos enriquece, pues conocer de todas, ¿no? Entonces, pues otros profesores, otras profesoras, pues ya les inculcarán, pues otras formas de pensar la sociedad que vienen de otras ciencias sociales. Entonces, vamos a centrarnos en la sociología por el momento y ya cuando pues, les toque a ustedes estudiar otras disciplinas, pues ya conocerán su forma de pensar de ellos, ¿no? Y bueno, aprovecho porque estoy empezando a ver el cronómetro de la reunión. Y sí, pues los videos que yo grabe para ustedes pues van a ser largos, ¿no? A lo mejor los van a tener que ver en varias sentadas, no en una sola, pero sí en la semana que les deje yo el video, pues sí necesito que hagan un esfuerzo de verlo todo en el transcurso de esa semana, ¿no? Porque eh, ya para cuando nos veamos en el salón de clases, el lunes siguiente, que si ayer fue, esto lo estoy grabando el día 22 de febrero, o sea que si ayer fue 21, pues el lunes que entra, pues tiene que ser el día 28 de febrero, ¿no? Cuando ya nos conozcamos cara a cara, ustedes y yo. Bueno, a los que les toca el lunes, porque a algunos será hasta el día 1 de marzo y otros pues hasta el día 2 de marzo. Pero bueno, nos vamos a ver hasta la otra semana y para entonces pues ya necesito que hayan visto este video porque vamos a retomar pues donde este video se quede, ¿no? Entonces, vamos así, aunque no, y repito, no, esta no es una clase pues así como de todas las ciencias sociales, pues sí les tengo que decir un poquito, siento yo, pues que existen varias y que se supone que cada una de las ciencias sociales pues tiene su campo de acción, ¿no? Por así decirlo. Por lo menos esto sí les tiene que quedar claro ahorita que en su primer año de bachillerato, ¿no? Y bueno, esta diapositiva, espero que se vea aquí. Pues aquí les muestro, pues digamos, pues no me gusta decir las principales ciencias sociales, pero digamos como que las primeras, ¿no? Que surgieron y que de alguna manera son como una base pues para todas las demás, porque hay un montón de ciencias, así como hay un montón de ciencias duras, sí, pues también hay un montón de ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar pues de las que no me gusta quizás la palabra, pero las más importantes, ¿no? Por así decirlo. Está la sociología, que es la que estudié yo, que dicen que es el estudio de los fenómenos sociales, ¿no? Ay, profesor, me quedé en las mismas. La sociología estudia la sociedad, ¿no? Pues sí, o sea, y para explicarles, pues, qué es esto de la sociedad o de los fenómenos sociales, pues me tienen que esperar, ¿no? Porque, pues sí es un tema que requiere cierto detenimiento. Entonces, aguántenme tantito. Vamos a ver, abuelo de pájaro, pues a qué se dedican las demás ciencias sociales, ¿no? Primero, la ciencia política, bueno, pues es el estudio del Estado, del gobierno y las instituciones políticas, ¿no? Básicamente, quién manda y quién toma las decisiones en la sociedad. La economía, bueno, pues se le dice que es el estudio de la producción, de la distribución y el consumo, ¿no? O sea, pues todas las sociedades, para que, o sea, están hechas de personas que tenemos, pues, necesidades, ¿no? De diferentes tipos. Tenemos que comer, tenemos que cubrirnos de la lluvia, del frío, tenemos que llegar a los lugares donde trabajamos, tenemos que divertirnos, distraernos, en fin, necesitamos muchas cosas, ¿no? Y pues básicamente, pues esas necesidades se satisfacen a través de bienes y servicios, ¿no? Entonces la economía es la ciencia que estudia, pues cómo producimos, ¿sí? Los bienes y servicios que ocupamos
cómo los repartimos, ¿no? Entre las personas de la sociedad, eso es la distribución. Y pues también es el estudio supuestamente del consumo, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué consumimos sabritas en vez de alimentos nutritivos o temas así, ¿no? Eso es lo que le interesa a la economía. El derecho, bueno, pues es el estudio de las normas, ¿no? De las reglas y de las leyes, pues que usamos para poder vivir en sociedad, ¿no? Finalmente en las sociedades pues no pueden funcionar si cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, pues en todas las sociedades hay normas pues para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer y castigar al que se porta mal, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia el derecho. Hay otra disciplina que se llama la antropología social. La antropología, pues, es una ciencia muy amplia con dos grandes ramas. La antropología física, pues, es más cercana, pues, a lo que son las ciencias biológicas, ¿no? O sea, las ciencias duras. Pero también hay otra rama que se llama la antropología social, que pues ya se inscribe dentro de lo que son las ciencias sociales. La antropología, ellos dicen, los antropólogos, que estudian las sociedades y las culturas humanas. Y bueno, está la psicología, que también la mayor parte de la psicología pues es una ciencia que se ubica dentro de las ciencias biológicas, o sea, dentro de las ciencias duras. Pues, sus métodos y su forma de pensar pues son más parecidos a los de las ciencias naturales, ¿no? Pero hay una rama de la psicología que también se llama la psicología social y también pues está más dentro opera más como dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿no? Y pues la psicología social pues tiene que ver con los comportamientos humanos y cómo cuando las personas interactuamos en sociedad, pues eso nos lleva a aportarnos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, no tengo ahorita pues tiempo como de profundizar demasiado en detalles, ¿no? De exactamente de a qué se dedica cada una de estas ciencias. Simplemente, ahorita yo siento que les basta pues más o menos con tener esta cierta idea de a qué se dedica cada una, ¿no? Y pues habrán notado que pues hay a veces pues como situaciones en que dos o más ciencias sociales pues parecería que dicen que se ocupan de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la sociología pues dice que estudia la sociedad y la antropología pues también dice que estudia la sociedad. Y esto es así porque pues lo que se ha dado entre las ciencias sociales desde hace bastante tiempo pues es entre las distintas ciencias sociales pues es una situación como de competencia, ¿no? O sea, no es que la mayoría de las veces no es que las ciencias sociales sean amigas y se ayuden entre sí, sino pues más bien como que los practicantes de cada una de las ciencias sociales pues quieren decir que su ciencia es mejor que las otras, ¿no? Entonces, pues a veces hay una relación, especialmente entre varias de las disciplinas, ¿no? Pero en este caso les mencionaría entre la sociología y la antropología social, pues hay una relación casi como de quítate de ahí te voy, ¿no? O sea, como que ambas disciplinas pues quieren estudiar y abarcar lo mismo, ¿no? Con diferentes teorías, diferentes métodos muchas veces, pero pues cada una diciendo que es mejor que la otra, ¿no? Mi forma de pensar muy personal es que pues realmente todas estas ciencias pues nos dan como un pedacito de la verdad, ¿no? O sea, finalmente todas las necesitamos. Entonces no se trata de estar diciendo que una es más chida que otra, realmente. Sino más bien pues tratar de aprender hasta donde podamos de todas ellas, pues porque todas ellas tienen un poquito de verdad, ¿no? Entonces, pues estas son como, digamos, las ciencias sociales, pues podemos decir, no sé cómo llamarlas, quizás como más centrales, ¿no? Y hay otras muchas disciplinas que estudian la sociedad, ¿no? Son las que menciono acá abajo. La demografía, las relaciones internacionales,
la comunicación, la geografía humana, ¿no? Y no es que éstas sean inferiores o menos que las demás, pero de alguna manera pues surgieron como de las de arriba, ¿no? Entonces, pues por eso se mencionan así como, como, como si fueran nada más de pasadita, ¿no? Pero pues también estas otras ciencias sociales de abajo, pues también son muy importantes para conocer otros aspectos de lo que son las sociedades humanas. Entonces, les decía, pues en este curso en lo que nos vamos a enfocar es en la sociología. ¿Por qué? Pues nada más en la sociología, pues porque es una disciplina, igual que todas las demás, pues sumamente amplia y diversa, ¿no? Entonces, pues es preferible que nos centremos en conocer una sola de estas ciencias sociales a fondo, ¿no? Y para poder, pues interesarlos a ustedes realmente en los temas que abarcan, ¿no? Que considero yo que son pues muy interesantes y la mayoría de mis alumnas y alumnos pues coinciden, ¿no? En que realmente pues es una carrera que habla de cosas pues que nos preocupan y nos interesan a todos, ¿no? Les decía, la sociología pues es una disciplina social que se ocupa pues de los fenómenos sociales, ¿no? ¿Qué son las sociedades finalmente? Aunque esto suene así como muy redundante. Pues las sociedades son agregados, conjuntos de personas, ¿no? De seres humanos. Para entender pues lo que le interesa a la sociología, pues yo tengo esta forma quizás así como dando muy larga y como dando muchos rodeos así como de explicarla, ¿no? No tiene una respuesta así que yo les pueda poner en 3 palabras, ¿no? De qué rayos se refieren con esto de los fenómenos sociales. Entonces, les pido su paciencia, pues mientras les voy contando, ¿no? Muchas personas, pues cuando hablan de sociedades, pues piensan en el conjunto de gente que vive dentro de la frontera, las fronteras de un país, ¿no? Aquí les estoy poniendo, pues, de ejemplo 2 países. Por un lado, pues nuestro país, nuestro querido México, y por otro, un país del Medio Oriente que se llama Israel, ¿no? Y muchos sociólogos, pues también conciben a las sociedades así, ¿no? O sea, el conjunto de gente que forma parte de un país o de una nación, ¿no? Que se encuentra dentro de unas fronteras, ¿no? Entonces, pues la gente que piensa así y los sociólogos que piensan así, pues les van a decir, México es una sociedad e Israel es otra sociedad, ¿no? Y pues las dos sociedades pues son diferentes en muchas cosas. Finalmente, pues hay sociólogos que se especializan pues en la pura sociedad mexicana, hay sociólogos que se especializan en la pura sociedad israelí, y hay sociólogos pues que comparan 2 o más sociedades, 2 o más países entre sí, ¿no? Entonces, pues esa es una forma de entender a qué nos referimos con esto de sociedad. Pero no para ahí la cosa, ¿no? No nada más tiene que ver con las fronteras pues de un país, ¿no? Dentro de un mismo país, pues encontramos pues sociedades distintas. Este grupo de la izquierda, pues son indígenas de este grupo étnico que se le conoce como los lacandones, ¿no? Allá en el estado de Chiapas. Entonces, pues son una sociedad, pues, rural, es decir, que viven en el campo o en la selva, para ser más exactos, ¿no? Se caracterizan por ser un conjunto, vivir en grupos, pues, más o menos pequeños de personas, ¿no? Y dentro del mismo país, dentro de lo que se le considera como sociedad mexicana, pues existen otras mini sociedades, pues que son muy distintas, por ejemplo, de los lacandones o del resto de las comunidades indígenas. Por ejemplo, aquí está nuestra Ciudad de México, ¿no? Que, pues para empezar es diferente por ejemplo, de los lacandones, pues porque aquí nos juntamos millones y millones de personas, ¿no? En un espacio pues más o menos pequeño, en un territorio más o menos pequeño, ¿no? Como es el de la ciudad. Y pues
las formas de vida pues son muy diferentes, ¿no? A los que tienen pues las comunidades que no viven en ciudades, ¿no? Estamos acostumbrados pues al tráfico, a la contaminación, a que sales a la calle y sientes como que estás en un hormiguero, ¿no? Por la enorme cantidad de gente junto a la que tienes que transitar, ¿no? A que a lo mejor a la mayoría de la gente de tu sociedad no la conoces, ¿no? En el caso de las ciudades, en fin, a muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de un mismo país, pues hay pues diferentes comunidades o diferentes sociedades, ¿no? Entonces, a los sociólogos, pues también nos interesa cómo vivir en esta sociedad, por ejemplo, los lacandones, pues es distinto a vivir en esta sociedad, por ejemplo, les iba a decir del DF, ¿no? Pero supuestamente ya no se le dice así, entonces, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos pues también son conjuntos sociales que nos interesan, ¿no? Pero no termina ahí la cosa. Tenemos esta cuestión de los grupos pequeños, ¿no? O sea, a la sociedad pues, le interesa grupos pequeños de personas como a la sociología, perdón, le interesan grupos pequeños de personas, ¿no? Como este grupito de niños aquí que están haciendo un juego infantil. Nos interesamos, ¿no? En tratar de entender, pues, por qué los niños, cuando están juntos, pues se portan de cierta forma, ¿no? Hacen ciertas cosas que a lo mejor no harían cuando están separados, ¿no? Cada uno por su lado. Entonces, la sociología, pues muchas veces, pues va hacia estos grupos pequeños para conocerlos y entender lo que hacen y cómo son. Por otro lado, pues a la sociología, pues nos interesa también los grupos muy grandes, ¿no? Grandes poblaciones, ¿no? Grupos de miles o millones de personas nos puede interesar estudiar, incluso yéndonos ya a a lo más macro, a lo más grande posible, pues incluso hay sociólogos que les interesa como todo el conjunto de la población mundial, ¿no? Especialmente en esta época que vivimos, donde las tecnologías del transporte, como los aviones, donde las tecnologías de la comunicación, como los teléfonos y el internet, la televisión satelital, etcétera, pues nos permiten tener contacto pues con personas que están muy lejos de nosotros, ¿no? Estamos acá en México y podemos enterarnos en tiempo real de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania, que es este país morado, que les estoy señalando aquí con el cursor, ¿no? Y Ucrania pues está muy, muy lejos de México, ¿no? Pero pasa algo y en cuestión de segundos, pasa algo en Ucrania y en cuestión de segundos, pues en México ya lo sabemos. Esto no fue así durante la mayor parte de la historia de la humanidad, ¿no? Es algo que se ha logrado pues solo hace muy, muy poquitos años, ¿no? Que realmente pues pareciera que casi toda la humanidad pues está conectada de de forma permanente, ¿no? Y de forma instantánea. Se muere alguien en Mongolia o en la República Centroafricana y en 10 minutos ya nos enteramos en Norteamérica, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues ya se habla como de toda la población mundial, pues como de una gran sociedad global, ¿no? O sea, más allá de las fronteras de los países, pareciera que toda la humanidad, pues ahora sí ya formamos como una sociedad de 7.500 millones de personas, ¿no? Entonces, pues a los sociólogos o a muchos sociólogos y sociólogas, pues también les interesa esto, ¿no? O sea, las, las sociedades que forman, pues toda la población mundial o grandes comunidades como la Unión Europea, que abarca 27 países de Europa, o lo que puede ser, por ejemplo, los países que están en el Tratado de Libre Comercio, o sea,
Canadá, México y Estados Unidos, que estamos hablando de millones y millones de personas, pues todo eso también le interesa abarcar a la sociología, ¿no? Y finalmente, pues para saber de lo que se trata la sociología, pues este surgimiento del Internet, de las redes sociales, pues nos ha permitido, nos ha dado pues nuevas formas de interactuar, ¿no? O sea, todavía cuando su servidor, o sea yo, era niño, pues prácticamente toda la única forma de interactuar con otras personas pues era viéndolas en persona, ¿no? Mediante una interacción cara a cara. Sí. Todavía no existía esto de la internet a la que pudiéramos acceder todas las personas, ¿no? El internet pues era algo que solamente usaban pues los profesores de algunas universidades, sobre todo los países ricos, ¿no? Y básicamente pues nada más para mandarse correos electrónicos para operar en unos sistemas que se parecían a las redes sociales, pero eran solamente de texto. O sea, solamente, la gente solamente se podía comunicar por medio de texto, ¿no? No había como ahorita que vamos a compartirnos videos o a platicar con video y voz, pues no existía todavía, ¿no? Entonces, con el surgimiento del Internet entre finales del siglo XX y principios del XXI, pues, pues empezaron a surgir pues nuevas formas de interactuar, ¿no? Las redes sociales, los juegos multijugador, como algunos que juego yo, este, la, las, el correo electrónico, ¿no? Los foros de internet. Entonces, pues todo esto, pues llevó al surgimiento, pues de nuevas formas de interactuar entre las personas, ¿no? Porque pues las personas empezaron a estar conectadas entre sí, pues incluso con gente a la que nunca han conocido en persona, ¿no? Y que a lo mejor nunca conocerán en persona. Pero se empiezan a formar comunidades, pues precisamente de esto, de personas que solamente se conocen por sus interacciones en línea y que pues no, pues su forma de comportarse cuando están en líneas, pues es muy distinta a la forma de interactuar que tienen con las personas con las que sí se encuentran cara a cara en el transcurso de su vida diaria, ¿no? Entonces, por eso a los sociólogos, a las sociólogas, pues también nos interesa mucho como esta cuestión de cómo han cambiado las formas de vivir en sociedad con el surgimiento de estas sociedades, por ejemplo, a través de redes sociales como Facebook, como Snapchat, como TikTok, como YouTube, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué nuevas formas de vivir en sociedad se han dado a través del Internet y de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues este es otro tema también de interés para la sociología. Pues como pueden ver, pues a la hora de hablar de qué es la sociedad o qué es lo que estudia, qué es lo que se estudia cuando se quiere estudiar la sociedad, pues la respuesta pues, no es tan simple, ¿no? Porque pues hay muchas cuestiones ahí que se tienen que considerar, ¿no? No hay una respuesta así cortita, ¿no? Entonces, pues básicamente todo esto es lo que les interesa a las sociólogas y los sociólogos. Entonces, pues ya entrando en lo que son los temas, pues propiamente dichos, pues ¿qué es lo que le interesa estudiar a la sociología? Quedamos que lo que nos interesa, pues, es pues lo social, ¿no? Y para explicarme qué quiero decir con lo social, pues ya
Ya les tiré todo este rollo anterior, ¿no? De que puede ser desde grupos pequeños hasta grupos muy grandes, puede ser la población de un país entero, o puede ser partes de la población de un país, o pueden ser grupos que se hacen en el Internet. Pues todo eso nos interesa, ¿no? Y ya pues entrando en temas, pues realmente la sociología pues se interesa en prácticamente todo lo que sucede cuando se forman grupos de personas, ¿no? Y hay toda una serie de problemas sociales o de temas sociales que consideramos muy importantes y la sociología pues se ha preocupado por conocerlos pues todos o casi todos y por proponer soluciones a todos este tipo de problemas, ¿no? Entonces pues hay sociólogos que se especializan en el crimen o el delito o en temas que tienen que ver con las familias o en qué pasa en las sociedades cuando empieza a haber menos jóvenes y más personas pues ya viejas, ¿no? O como se les dice muy correctamente ahora, adultos mayores, ¿no? O temas como la pobreza, o temas también como el poder político, ¿no? ¿Quién toma las decisiones en una sociedad y por qué? Los movimientos sociales, o sea, cuando hay huelgas o cuando hay revoluciones, pues por qué se dan, ¿no? También hay sociólogos que se interesan en temas que tienen que ver con la educación, con las condiciones en que las personas trabajan, con la sexualidad, con el género, es decir, las diferencias entre hombres, mujeres, personas heterosexuales, personas gays, personas trans, personas intersex, etcétera. El tema de las desigualdades sociales, ¿no? ¿Por qué hay ricos y por qué hay pobres? ¿Por qué hay gente con más poder? ¿Por qué hay gente con menos poder? ¿Por qué hay gente más respetada? ¿Por qué hay gente menos respetada? En prácticamente todas las sociedades, ¿no? También hay sociólogos que estudian temas como la ciencia, la tecnología, el Internet, ¿no? Cosas que a lo mejor a ustedes les suenan como muy serias. Pero bueno, también hay sociólogos pues, que les gusta más estudiar temas, pues que a lo mejor la gente puede pensar que están más como en el ámbito del relajo, ¿no? Pero que los sociólogos también sentimos que son importantes, ¿no? Entonces, pues hay sociólogos que estudian las modas, ¿no? ¿Por qué la gente ahorita se viste así y antes se vestía de otra forma? ¿O por qué, o por qué los chavos de ahora como ustedes se visten parecido a los chavos de cuando yo tenía su edad, pero no se visten parecido a los chavos de hace 10 años, por ejemplo? Aunque les suene raro, pues así es, ¿no? O sea, hay modas que vienen y se van. Hubo una época por ahí de finales de los 90 que nadie traía agujeros en los pantalones, como traen muchos de ustedes. Pero a principios de los 90, cuando yo tenía su edad, pues todo el mundo quería tener los pantalones rotos, así como ustedes, ¿no? Entonces, eso era lo que se veía así como lo cool, ¿no? Pero los chavos que vinieron después de mí empezaron a decir, ay, no, es que eso ya está como muy viejo, ¿no? Entonces, pues nadie traía sus pantalones con hoyitos, ¿no? Y ahora ustedes ya piensan, pues, otra vez como nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, pues hay sociólogos que quieren, pues, averiguar por qué las cosas pasan así. Temas como la cultura de masas, ¿no? O sea, por qué la gente de todo el mundo, pues, atiborra los cines para ver películas de superhéroes, ¿no? O por qué la gente de todo el mundo, pues, escucha grupos de pop coreano, ¿no? O sea, pues, si la respuesta de ustedes, pues, es que porque sí, pues entonces, pues, no van a tener mucho éxito en esta clase, ¿no? Porque, pues, se trata de, no nada más de decir que las cosas son porque son, sino pues tratar de encontrar las razones de por qué son así, ¿no? De tratar de encontrarles una explicación. Temas como el turismo, ¿no? ¿Por qué ahora? Pues hay gente que le gusta estar viajando, pues que a Uzbekistán, que a Sudáfrica, que a Tailandia, ¿no? Cuando hace 100 años, pues la gran mayoría de la gente, pues
casi no se iba más allá de unos cuantos kilómetros de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora ha surgido pues esta moda como de ir a hacer turismo por todo el mundo, ¿no? También hay sociólogos que estudian el deporte, que estudian el consumo, ¿no? O sea, ¿por qué el consumo? Pues por qué, déjenme pensar una pregunta ahí. No, no exactamente mi tema, ¿no? Pero, pues, ¿por qué a la gente le gusta, por ejemplo, comprar cierto tipo de adornos navideños, ¿no? O sea, por ejemplo, pues también eso tiene una explicación, sociológica, ¿no? Bueno, entonces espero que pues ya les haya quedado un poquito más claro, pues, de qué se trata, un poco la sociología, ¿no? Termino con esto. Ahorita estamos ensayando, pues, lo de esto de grabar clases y colgárselas en el internet. Entonces, pues, termino nada más diciendo que hay otra parte de la sociología que también es muy importante, que es la prospectiva social, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de la prospectiva? Pues tiene que ver con, a partir de lo que está sucediendo en el presente y de lo que ha ocurrido en el pasado, pues tratar de entender cómo van a ser las sociedades en el futuro. Y pues también hay sociólogas y sociólogos que se especializan en esto, ¿no? De tratar de predecir cómo va a ser el futuro con base en cómo han sido las cosas hasta ahora, ¿no? Yo no soy especialista en esta área de la prospectiva, entonces no les puedo decir así, hablar a mucho detalle de ello, pero pues es otra cosa que hacemos los sociólogos, ¿no? Tratar de ver cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces, muy bien, chavas y chavos. Yo creo que con esto le dejamos por esta semana, ¿no? Nos vamos a conocer, porque repito, la mayoría de ustedes no me conoce todavía. Nos vamos a andar conociendo la semana que va del 28 de febrero, si no estoy recordando mal. Déjenme ver mi calendario. Debería ser del 28 de febrero al 4 de marzo, ¿no? Déjenme ver. Exacto. Esa semana es la que nos vamos a conocer ustedes y yo en el salón de clases. Por el momento, pues les vamos a dejar aquí, la clase. Ya cuando nos veamos la semana que viene, pues ya les voy a platicar más de cómo va a ser la forma de evaluar. Les adelanto, pues que yo sí les exijo bastante, ¿no? Tengo esa costumbre, no soy un profesor así barco, como se les conoce, ¿no? Y ya sé que eso a lo mejor no me hace demasiado popular, pero pues soy de la idea de que pues ya estamos en el bachillerato, ya nos tenemos que exigir un poquito más a nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Porque ya estamos haciendo la transición pues hacia la universidad. Y en la universidad, pues el nivel de exigencia pues va a ser mucho más alto que el que van a tener aquí. Entonces, si yo no los voy haciendo entrar en calor, ¿no? Pues cuando entren a la universidad, pues les va a costar mucho, mucho trabajo la adaptación, ¿no? Entonces, pues mi clase, pues sí les va a requerir que se involucren, ¿no? Y que se metan en las lecturas, se metan en las películas. Vamos a ver algo así como 5 películas en el semestre. Se los adelanto, ¿no? Para que luego no digan que no les avisé. Y pues sí van a tener que meterse, que dedicarle tiempo y meterse en el material, ¿no? Y si no lo hacen, pues se verá reflejado pues en una mala calificación. Para decirlo ya, pues sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, pues les recomiendo que se apliquen en esta clase, échenle ganas y van a ver cómo le van a sacar mucho provecho, ¿no? Nos,
Nos vemos entonces. Cuídense mucho y vamos a platicar más, pues repito, sobre ya las cuestiones de evaluación, pues cuando regresemos, ¿no? Entonces, pues les espero la semana que viene.